son como arenita pegada, básicamente, ¿sí? Son como arenita pegada, lo buscan bien, lo van a buscando bien y lo van a ir encontrando, ¿sí? Bueno, en todas las regiones van a ver que tiene esas papilas, pero no tiene tabiques, ¿sí? Es un solo. Entonces podríamos estar hablando de un quiste de ovario gigante, básicamente, o un tumor, básicamente, derivado del ovario, ¿no? Y de ahí le van a tomar toda la clasificación de cáncer, ¿sí? Bueno, después tenemos este otro, que este sí le pueden decir directamente que en clase nos dijeron que es un tumor de ovario, que esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, esto es una pieza macroscópica que corresponde a un tumor de ovario, en donde vemos que mide aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro, en donde vamos a tener tabicaciones, acuérdense, las tabicaciones y las papilas, signos de malignidad, van a tener tabicaciones, vamos a tener papilas que ahí de nuevo se ven que es como una arenita pegada blanca, esa arenita pegada blanca ahí, después si ustedes la tocan es como arenita, ¿sí? Bueno, van a tener papilas, va a tener tabicaciones, en algunas regiones van a tener un contenido mucoso, seroso, ¿sí? Este es más mucoso en todo el preparado, que algunas obviamente se han ido drenando y otros no, ¿sí? Entonces con esta característica nosotros podemos hablar de un tumor de ovario, cáncer de ovario, que podría tirarse a más hacia un mucinoso, ¿sí? Obviamente después le van a tomar toda la clasificación de cáncer. Después tenemos de masculino, vamos a tener estos preparados que tenemos acá. Lo más importante de la macro es básicamente la diferenciación entre seminomatoso y no seminomatoso. Vamos a ver que en este preparado de acá vamos a tener un agrandamiento del testículo, ¿sí? Que a la superficie externa vamos a tener un colorido bastante homogéneo, excepto por una congestión venosa que se ve ahí, un colorido pardo oscuro. Al corte vamos a tener un aumento de consistencia, una arquitectura totalmente destruida, ¿sí? Esto no es lo normal, en donde vamos a ver que en algunas regiones hay unas líneas, digamos, como tomas de muestra, que no se sacó, y vamos a ver que es un colorido bastante homogéneo, ¿sí? Entonces con estas características nosotros podríamos estar diciendo que es un tumor de testículo que quizás sea un seminomatoso, ¿sí? Entonces es muy importante, después si se acercan ahí mismo es más o menos lo normal. Eso de ahí, eso es así, sería lo normal. Ven que está totalmente borrado todo eso. Eso de ahí, esos tres lobulitos que se ven ahí, sería lo normal de un testículo, para que ustedes vean que eso de ahí. ¿Ven? Eso, tendría que repetirse todo eso en todo el preparado, ¿sí? Esos tres puntitos de ahí, digamos, todos esos tres circulitos deberían repetirse en todo el preparado. Bueno, entonces con todas estas características es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Ahí le van a preguntar cómo es la terapia, si son radiosensibles o no, recuerden que sí. En este otro caso vamos a tener este preparado que vamos a tener un mayor grado de congestión venosa. Claro, lo que es importante es que digan que esto es una pieza macroscópica correspondiente al testículo porque tiene cordón espermático, ¿sí? Entonces ese es el preparado anatómico que ustedes van a decir para el testículo. Entonces tiene cordón espermático, una pieza correspondiente al testículo, en donde vamos a ver congestiones venosas, ¿sí? Un colorido pardo rosado, congestiones venosas, un colorido pardo rosado. Y al corte van a ver que hay un aumento del testículo, obviamente aumento de consistencia, pérdida de sustancias delimitadas para tomas de muestra, pero este ya tiene como porosidades como si fueran algunos quistes, un colorido no tan blanquecino, amarillento como en este, ¿sí? Entonces este ya nos hace pensar otro, ¿sí? Entonces este es un preparado correspondiente a un tumor de testículo, cáncer de testículo, que quizás sea un no seminomatoso. Obviamente no seminomatoso, está muy marcado, ¿sí? El cambio de colorido, los quistes, las destrucciones más aberrantes, ¿sí? Para no explicar todo de nuevo, cordón espermático, etc. ¿Cierto? Entonces no seminomatoso. Y después tenemos este que es tiene el cordón espermático, tiene un colorido y un tamaño normal, tiene un tamaño normal, un colorido aún más azulado. ¿Se acuerdan que la túnica albuginia era de un color nacarado, blanco, azulado? Bueno, esto es un poco más marcado, ese color azulado, en donde a la consistencia va a estar un poco disminuido de consistencia, ¿sí? Y a la superficie interna van a ver un colorido pardo negruzco, pardo grisáceo en todo el preparado, ¿sí? Perdón chicos, díganme si me quedo acá explicando.
entonces va a estar en todo el preparado. Entonces con estas características nosotros podríamos estar hablando de un infarto de testículo, ¿sí? Bien, entonces tumores malignos, seminomatosos, no seminomatosos y el infarto. Acuérdense que el infarto es del tamaño normal, ¿sí? Bueno, después tenemos estos dos tumores de partes blandas, en donde vamos a empezar con este. Lo vamos a dar vuelta para que ya vayan comparando. Entonces esto es una pieza macroscópica correspondiente al parecer a un tejido adiposo, ¿sí? No tiene otra más que decir. ¿Por qué? Por un colorido amarillento, ¿sí? Una palpación algo aumentada de consistencia que se va a ir por todo el preparado. Al corte va a seguir este color amarillento, ¿sí? Pero no va a tener signos de hemorragia ni de congestión, ¿sí? Entonces, y lo más importante es que esto tiene como una cápsula, ¿sí? Una pseudocápsula. Entonces, con esta característica nosotros podríamos estar hablando de un lipoma, ¿cierto? En cambio, después tenemos este, que ya nos entra la duda, ¿sí? Entonces, vamos a tener una pieza correspondiente a tejido adiposo, en donde la superficie externa, este cambio de colorido en realidad es porque quedó mucho tiempo fuera del formol, ¿sí? Un colorido bastante homogéneo, amarillento. En algunas regiones vamos a ver la congestión venosa, ¿sí? Y el corte van a ver que ya tiene como cambios de colorido. Ven que no es tan homogéneo como esto, ¿sí? Entonces vamos a tener este cambio de colorido, ¿sí? Que es amarillento con regiones pardo-negruzcas. En todos los cortes se va a ir repitiendo. Entonces con estas características podría pensar en un liposarcoma, ¿sí? Entonces, lipoma, liposarcoma, pero obviamente uno puede ser el otro, hasta que se vea la micro, ¿sí? Esto más a la macro no podemos dar un diagnóstico y decir esto es esto, ¿sí? Como nada, acuérdense que siempre la micro, pero alguna macroscopía es más subjetiva siempre. Y después tenemos este tumor que vamos a tener, que este es un preparado con una porción parcial de un hueso largo, ¿sí? Para no decir que es un fémur o que es un número, siempre digan de un hueso largo, que tenemos una cabeza. No tenemos un reparo anatómico para ver si es un troquíter, un troquín, o sea, no tenemos nada ahí, ¿sí? Y acá vamos a tener la fobia, ¿sí? Eso también ya nos indica algo, pero bueno, no importa. Entonces es una porción parcial de un hueso largo en donde a la superficie externa vamos a tener tejido muscular, tejido adiposo amarillento que vamos a tener en todo el preparado recubriéndolo con un aumento de consistencia bastante marcada, ¿sí? Y con una consistencia firme. ¿Se acuerdan que lo único que nosotros podíamos decir que tiene consistencia, con una consistencia dura, lo único que podíamos decir que tiene consistencia dura es el hueso, ¿sí? Firme es el hígado, etcétera, ¿sí? Pero lo duro, lo único es el hueso. Entonces, consistencia dura que se va a ir principalmente de la metáfisis y de la diáfisis, ¿sí? Y va a dar un crecimiento excéntrico. Y en algunas regiones van a ver que la región medular va a estar conservada, sí, pero en otras alteradas. Y van a ver que esto tiene una disminución de consistencia con lo que es el hueso normal. Ven que lo puedo hacer así. Básicamente es como si se tocaran la nariz, lo puedan doblar. Entonces ya estamos hablando de cartílago, ¿sí? Entonces, con estas características nosotros podríamos estar hablando que es un condrosarcoma, ¿sí? Entonces, además, si ustedes se lo ponen a ver con un ojo bastante bueno, ¿sí? Van a ver que por ahí da unos reflejos de un colorido nacarado azulado, que sería característico, digamos, de un tumor formador de cartílago, ¿sí? Bueno chicos, ya está. Entonces, esto... Ese. Perdón, lo tiré para este otro lado y lo dejé ahí. Bueno, entonces, este preparado es básicamente un útero, ¿sí? En donde vamos a tener que a la superficie externa, es un ovario, ¿sí? Que a la superficie externa vamos a ver una cápsula, ¿sí? Que vamos a tener en estas regiones, aumento de consistencia, aumento marcado de tamaño, ¿sí? En donde vamos a ver que en algunas regiones vamos a tener estos leiomiomas, ¿sí? Que se van a dar en toda la superficie, y en unas regiones vamos a tener lesiones, ¿sí? Pérdidas de sustancia, que no son de límites netos, que quizás esto se drenó, quizás esto tenía contenido líquido. Por ahí lo podríamos encontrar o no papilas, pero en esto generalmente no, ¿sí?
Entonces, esto podríamos hablar de que, ¿no? ¿Ven como que no tenemos un reparo anatómico, excepto esto de acá? ¿Qué es esto de acá? El cuello del útero, ¿sí? Entonces, no lo podemos cerrar ni siquiera, pero tenemos el cuello del útero. Entonces, eso ya es un gran reparo anatómico. Entonces, si tenemos estas regiones así, con todo esto, la luz totalmente dilatada, ¿sí? Con totalmente dilatada que tenemos acá, el cuello del útero, con estas regiones que no van a hacer nada que ver a estos, ¿sí? Que tienen límites netos, que si yo le hago así se pueden descapsular, podríamos estar entonces hablando de un leiomiosarcoma, ¿sí? Pero, perdón, ¿es un útero o una Un útero. Ah, Dijo varios demás. sí. Perdón. No, es un útero, sí, por eso les decía acá del cuello del útero, ¿sí? Perdón. Está bien. Entonces podríamos estar hablando de un leiomiosarcoma. Ahora sí, no me falta ninguno.